Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a empezar con la explicación del primer texto, ¿sí? Del autor Francisco Corigliano, acerca de la formación del Estado argentino. El texto de Francisco Corigliano va a comenzar dando una explicación sobre cuáles son las características del Estado Nacional. ¿Sí? El Estado Nacional primero tiene que tener una capacidad de poder. ¿Sí? ¿Dónde lo vemos eso? Por ejemplo, en una democracia donde las personas eligen, ¿sí?, a sus representantes a través del voto. Luego habla de una capacidad de institucionalizar ese poder. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, en la creación de diferentes instituciones, ministerios, entonces se comparte ese poder, no es un poder absoluto que tiene solamente el presidente, sino que se reparte ese poder. La tercera característica va a ser la capacidad de control de seguridad. ¿Sí? Nosotros, ¿sí?, hablamos del Estado y la nación, ¿sí? La nación es el conjunto de personas que viven en un determinado territorio en común, que tienen la misma lengua, las mismas creencias, las mismas costumbres. Entonces, ese territorio, esa nación tiene un límite. Ese límite tiene que ser defendido, tiene que tener una defensa, ¿sí? Bien, el Estado tiene que brindar una defensa a la nación, ¿sí? Y por último, el cuarto periodo nos va a hablar de generar, ¿sí?, internalizar cultura, ¿sí?, identidad. Entonces, esta idea de pertenecer a un determinado lugar por el idioma, por la religión, por las costumbres, esto se tiene que generar, se tiene que crear, y alguien tiene que ir ordenándolo, ¿sí?, y brindar, ¿sí?, todo lo que sea necesario para que las personas que viven en ese determinado territorio se sientan afín, ¿sí?, se sientan a gusto. Entonces, estas son las características que según el autor considera importantes para la formación de un Estado nacional. ¿Sí? Entonces recuerden, capacidad de poder, capacidad para institucionalizar ese poder, capacidad para defender, ¿sí?, el territorio, y por último, la capacidad de generar, ¿sí?, cultura, generar identidad. En la segunda parte del texto, el autor nos va a hablar de las diferentes etapas, ¿sí?, de la historia argentina, desde la Revolución de Mayo hasta el año 1860, que es el año que él considera, ¿sí?, que se dan todas las características que conforman al Estado Nacional. ¿Sí? El primer periodo va a ser desde el año 1810 a 1829, un periodo virreinal, un periodo que se destacó por ser un ensayo y error, ¿sí?, probar diferentes, cuestiones políticas y formas de gobierno, ¿sí?, pasar de una forma de gobierno virreinal, ¿sí?, a dejar, ¿sí?, de lado la metrópoli española, ¿sí?, llegar a la independencia, pasar por la independencia y empezar a probar diferentes modelos económicos, ¿sí?, diferentes formas de gobierno, dejando completamente de depender de España, ¿sí?, porque sabíamos que podíamos, ¿sí?, ser independientes y actuar sobre ello. Luego, la segunda etapa, que va a ser la etapa de 1829 a 1852, se caracterizó por la figura emblemática de Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Este caudillo de la provincia va a reunir en su personalidad y en su hacer político los ideales, digamos, de lo que va a ser a futuro un presidente. Juan Manuel de Rosas lo que no quiso fue dar una constitución nacional, ¿sí?, repartir el poder entre el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Por eso, de alguna manera, termina su gobierno en la batalla de Caseros. El tercer periodo que nombra el autor va a ser el periodo que abarca desde los años 1852 a 1860, especialmente con, la función, ¿sí?, de Justo José de Urquiza. Justo José de Urquiza, otro caudillo de la provincia de Entre Ríos, él sí va a dar
una constitución nacional. Él sí va a repartir el poder. Entonces, a partir de ahí es donde se comienza, ¿sí? Al final de su gobierno es donde se comienza, digamos, a gestar el Estado Nacional según Francisco Corigliano. ¿Por qué? Porque cuando comienza el cuarto periodo, ¿sí? Que abarca desde los años 1860 en adelante, es que se van a dar todas las características que conforman a un Estado Nacional que nombramos anteriormente, ¿sí? Fundamentalmente con una Constitución Nacional. A partir de allí es que somos reconocidos por otros estados, ¿sí? A nivel mundial. Y por reunir, recuerden, la capacidad de poder, la capacidad de institucionalizar ese poder, la capacidad de seguridad, de control de nuestros límites y fundamentalmente y lo más importante, el crear cultura, una cultura que nos identifica acá y en el mundo. Eso es crear un Estado, según el autor Francisco Corigliano. Y para concluir, ¿sí? Les voy a leer una síntesis que hizo el autor, ¿sí? En la última parte de su texto sobre cuáles son las características entonces que reúne, ¿sí? El Estado para llamarse Estado-Nación y por qué a partir del año 1860, ¿sí? Porque comienza en ese año el Estado Nacional. Dice así: a partir de 1860, la conjunción de varios elementos contribuyó positivamente a la formación de un Estado nacional. La experiencia traumática de décadas de guerra civil, la efectiva aplicación de diversos mecanismos de penetración y control del gobierno nacional sobre las provincias, el sensible aumento de la demanda externa de productos agropecuarios argentinos, el aporte positivo de adelantos tecnológicos como el ferrocarril y el telégrafo, y el acuerdo de intereses entre las clases dominantes de Buenos Aires y las provincias, ¿sí? La suma de todos estos elementos, ¿sí? Recuerden, lo político, lo económico, ¿sí? Los adelantos tecnológicos de la época, el ferrocarril, el telégrafo, ¿sí? Todo eso, ¿sí? Va a ser que se le otorgue una base material, política e ideológica necesaria para la formación del Estado Nacional y un espacio económico, ¿sí? Integrado en función a un proyecto de inserción internacional para Argentina, como fue el modelo agroexportador, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de economía, y acá me voy metiendo ya en el próximo tema, cuando hablamos de economía, ¿sí? Tenemos que entender en esta época, ¿sí? 1860 en adelante, cómo era la división internacional del trabajo, ¿sí? Quiénes eran los países industrializados y quiénes no, ¿sí? La Argentina en ese momento era un Estado-nación que estaba naciendo, ¿sí? Valga la redundancia, que reunía todas estas características políticas, económicas y sociales para que ello se lleve a cabo. Y económicamente éramos productoras de materias primas, ¿sí? Entonces, en esta división internacional del trabajo, estábamos como productoras de materias primas, ¿sí? Y lo que producíamos lo vendíamos, por ejemplo, a Inglaterra para la fabricación de manufactura, ¿sí? Entonces teníamos ese lugar, ¿sí? En esta división internacional del trabajo, ¿sí? Que va a ser importante en esta época. Entonces, damos por concluido este texto, ¿sí? Acerca de la formación del Estado Nacional para el autor Francisco Corigliano, ¿sí? Cualquier duda que ustedes tengan, me escriben, me mandan un mail, escriben en Classroom, comentan este video si quieren abajo, ¿sí? Así que, bueno, espero que haya quedado claro. Les va a llegar una guía, ¿sí? Sobre este tema. También les voy a hacer llegar el texto, ¿sí? Así lo pueden leer. Y ya saben, cualquier duda me preguntan. Les mando un beso enorme. ¡Mua!